Estamos en directo, Andrés. Gracias, Roberto. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa y buenos días a quienes nos siguen desde Iberoamérica. Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos nuestros compañeros y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bienvenidos todos y todas los que nos escucháis en este nuevo webinario que da comienzo a la cuarta temporada y que se enmarca dentro del ciclo de webinarios bajo el título Mujer y Ciencia. Estos webinarios vienen a dar respuesta a parte de los compromisos y objetivos suscritos por esta agencia en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Ya han pasado por estos webinarios muchas mujeres con un papel de liderazgo e innovación en sus campos profesionales. Hoy tenemos la fortuna de contar con Esther Paniagua, periodista especialista en tecnología, innovación y ciencia, que nos planteará un tema de capital importancia: la dependencia digital de nuestra sociedad, con algunas de sus consecuencias negativas, como son la desinformación, la manipulación, el acoso y la vigilancia. Antes de comenzar, quiero señalar que la dinámica del webinario seguirá siendo similar a la de otros ya celebrados con anterioridad. Es decir, en primer lugar, intervendrá doña María España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, enmarcando el tema que da título a este webinario: dependencia online, desinformación, manipulación, acoso y vigilancia. Dado que por problemas técnicos ella no va a poderse conectar, al menos hasta este momento no ha sido posible su conexión, lo que haré será sustituirla leyendo las palabras que ya tenía preparadas para iniciar este webinario. Tras esta lectura, a continuación, nuestra ponente desarrollará la temática del webinario por un tiempo aproximado de 40 minutos y al terminar comenzará un debate en el que trasladaremos a la ponente aquellas preguntas que hayan suscitado un mayor interés en la audiencia y que se hayan planteado a través del foro que tienen a su disposición. El acto tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Al igual que otros webinarios, informamos que este webinario será grabado y objeto de difusión en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y de su intranet, así como del resto de canales de difusión en redes sociales con los que cuenta esta agencia. Estamos seguros que esta temática será de gran interés para todos los asistentes. Iniciamos el webinario haciendo una breve lectura de las palabras que nuestra directora tenía preparadas para dar comienzo a esta nueva cuarta serie de webinarios. Como comentaba, voy a dar lectura a estas breves palabras y nuestra directora quería empezar antes de nada dando la bienvenida a todo el mundo a la cuarta temporada del ciclo de webinarios Mujer y Ciencia. Ya son 4 años consecutivos en los que brillantes mujeres de todos los campos profesionales comparten con la Agencia Española de Protección de Datos su experiencia y ayudan a la sociedad española a crecer como una sociedad sana, equilibrada e igualitaria. Quiero agradecer a todas las mujeres que han precedido al actual ponente y a aquellas que participarán durante este año 2023 la importante labor que están realizando y la ayuda que prestan a la Agencia Española de Protección de Datos en el desarrollo de este aspecto, que se enmarca en los muchos compromisos adquiridos dentro de su plan de responsabilidad social y el desarrollo de los principios éticos que tienen que ser el fundamento del desarrollo de la economía digital. Uno de los principios que establece el Reglamento General de Protección de Datos es el principio de limitación para evitar que nuestros datos puedan ser utilizados más allá de lo necesario con relación a los fines del tratamiento. Este principio es una garantía que permite a las personas físicas poner fin a la relativa pérdida de control que sobre sus propios datos personales pudiera suponer un determinado tratamiento. Sin embargo, cuando esta garantía sobreviene o es una consecuencia no deseada del propio contexto del tratamiento, puede convertirse en un perjuicio no deseado para los interesados. Hablamos, por ejemplo, de la falta o pérdida de resiliencia con relación a los sistemas de información que soportan los tratamientos de datos personales, como uno de los elementos que puede ocasionar un perjuicio para las operaciones de tratamiento de datos personales y, en consecuencia, para los derechos y libertades de las personas físicas, y no únicamente con relación a los derechos que les otorga el Reglamento General de Protección de Datos, como son el derecho a acceso, portabilidad, rectificación, etc., sino en relación a todos sus derechos y libertades. Uno de los elementos que podría suponer una limitación no deseada
del acceso a los datos o informaciones de los interesados es la propia tecnología. Cuando este impacto de la posibilidad de continuar con el tratamiento de los datos personales, por ejemplo, es consecuencia de la propia evolución tecnológica, podría suponer un perjuicio incluso vital para el interesado. Imaginemos que un día un producto que necesitamos para poder leer nuestro historial médico o para poder visualizar nuestras fotografías es sustituido en el mercado por otro que ya no nos permite visualizar y acceder a este tipo de documentos. La humanidad tiene documentos que cuentan con miles de años y sigue siendo posible acceder a ellos. El pintor o el escribano tenían en cuenta la necesidad de hacer perdurar sus documentos en la mayor medida posible. La tecnología tiene también este enfoque de retrocompatibilidad. Pero pensemos, por ejemplo, ¿seríamos capaces de leer un disquete de 5 pulgadas y un cuarto? ¿Seríamos capaces de leer una cinta de 9 pistas de las utilizadas en los años 80? ¿Qué ocurriría si necesitamos recuperar información almacenada en estos soportes? La evolución de la tecnología implica con frecuencia la muerte de los documentos. Documentos con los que hemos contado durante años por el hecho que su existencia en el tiempo estaba garantizada. Uno de los motores de la tecnología es la rentabilidad económica y tal vez estamos dejando en estos términos de rentabilidad la obsolescencia de las informaciones que podrían a largo plazo ser de utilidad para la sociedad en general. De alguna manera, el potencial de la obsolescencia tecnológica lleva implícita una limitación deseada de las informaciones, información que puede contener documentos de interés histórico, es decir, la evolución tecnológica tiene en sí misma ciertas consecuencias que podríamos considerar como distópicas y que son un riesgo para la sociedad en la medida que somos dependientes de tecnologías que podrían llegar a desaparecer por motivos o intereses dispares, creando un perjuicio para nuestra sociedad en general y para las personas o interesados en particular. Es preciso reconocer la dependencia que nuestra sociedad tiene de la tecnología, en especial la tecnología digital. Imaginemos las consecuencias que podrían producirse como resultado de un periodo de oscuridad digital, sin centro del proceso de datos, sin comunicaciones, sin posibilidad de editar o ver un documento, etc. El desastre al que estaríamos enfrentando tendría dimensiones prácticamente apocalípticas. Sin embargo, tenemos la suerte de que esta oscuridad digital no parece que pudiera producirse de manera inmediata, y frente a ello tenemos otros riesgos más inmediatos a los que tenemos que enfrentar en este periodo de abundante digitalidad de la vida cotidiana. El propio Reglamento General de Protección de Datos establece una visión del riesgo dual y viene a establecer frente al modelo orientado al dato de nuestra anterior normativa de protección de datos personales un modelo dual que clasifica cualquier tratamiento de datos personales en un tratamiento de escaso o de alto riesgo. En definitiva, el Reglamento General de Protección de Datos elimina la idea de que un tratamiento de datos personales sea totalmente inocuo para los interesados y plantea al responsable esta necesidad y obligación de evaluar el riesgo de los tratamientos que realiza, que en algunos casos pueden producir un efecto de adoctrinamiento y dependencia de la persona con un efecto anulador de sí misma, que viene a eliminar su capacidad para gestionar sus emociones o su asertividad, es decir, hacer que la realidad válida para una persona o un grupo de personas sea la que se le dicta, por ejemplo, en una determinada red social o en un determinado grupo de interés que maneja una red social o redes sociales. Efectivamente, hablamos de factores de riesgo que el Reglamento General de Protección de Datos exige que sean tenidos en cuenta y que en algunos casos pueden entenderse como lo que denominamos factores de alto impacto, que en gran medida constituyen un alto riesgo para los derechos y libertades de la sociedad. La suma de todos los factores de riesgos o riesgo acumulado es lo que el Reglamento General de Protección de Datos exige a los responsables tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo inherente de un tratamiento, que no es otra cosa que los efectos no deseados que un tratamiento puede tener para las personas y para la sociedad en general. Estos efectos no deseados se encuentran todos los que pueden suponer un perjuicio para la persona y para nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, el riesgo de intoxicación emocional que puede llevar a la anulación de la persona y a su dependencia de la tecnología. El riesgo evoluciona y un análisis del riesgo de alto impacto debería ser tenido en cuenta en todos aquellos casos en los que un tratamiento de datos personales puede suponer un compromiso para las garantías básicas del Estado de Derecho, para los valores propios de la identidad de la persona, es decir, el derecho a la autodeterminación de la persona. Frente a la distopía de la oscuridad digital, deben establecerse garantías que impidan que la evolución tecnológica de los productos de la sociedad de la información suponga una pérdida de derechos para los interesados.
Al mismo tiempo, frente a la facilidad para compartir nuestra información, deben establecerse mecanismos que garanticen que nuestra voluntad no sea anulada y la persona se convierta en esclava de grupos de interés. No siempre estos elementos de riesgo son tenidos en cuenta y nos encontramos con frecuencia a personas enganchadas digitalmente a la dependencia tecnológica de productos digitales tóxicos, orientados a una oportunidad de negocio rentable, no teniendo en cuenta estos factores no deseados que en el caso de personas más vulnerables, como por ejemplo en el caso de los menores, son objetivos fáciles de estos intereses que podríamos calificar como espurios, que serían el resultado de un tratamiento de datos básicamente desleal, que únicamente justifica la finalidad en términos de rentabilidad económica, sin tener en cuenta los derechos y libertades de las personas, con cuyos datos se va a obtener dicha rentabilidad. Recordemos en este sentido las declaraciones de Frances Haugen, la ex empleada de Facebook, que afirmó que los productos de esta entidad dañan a los menores y fomentan la división y debilidad democrática. Con frecuencia hacemos una valoración positiva, como suele ser la de denominar nativo digital a una persona que maneja desde temprana edad un dispositivo digital, un ordenador, un smartphone, una tablet, etc. La palabra nativo digital es un eufemismo con connotaciones positivas que pretende empujar a los menores a la dependencia de productos y servicios de Internet, con un lenguaje y una presentación muy específicas en detrimento de sus derechos y libertades. La realidad es que estar adaptados al entorno digital no significa ser consciente de cómo funciona realmente este entorno digital, qué implicaciones tiene, cómo desenvolverse en todos los entornos digitales, los riesgos de desplegar la vida en Internet y, sobre todo, qué distancia existe entre el entorno digital y la vida real, qué diferencia hay entre la vida y la ficción. El propio Reglamento General de Protección de Datos viene a recordarnos la necesidad de que los niños son merecedores de una especial atención con relación a sus datos personales, dado que son menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y de los derechos que les concienen con relación a los tratamientos de sus datos personales. Entre el riesgo o la distopía de la oscuridad digital y las consecuencias nocivas para nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho, que puede suponer la excesiva digitalización de nuestra sociedad, se encuentra buena parte del trabajo de nuestra ponente de hoy, que sin ánimo de dilatar mi intervención quiero presentar a continuación. Contamos con la suerte de tener con nosotros a Esther Paniagua, periodista independiente especializada en tecnología, innovación y ciencia. Esther Paniagua es una periodista independiente, autora especializada de ciencia y tecnología, reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa. En 2020 y 2019 fue una de las top 100 mujeres líderes en España. También fue elegida entre las Forbes 100 Most Creative People in Business. Ha recibido numerosos galardones de periodismo científico, tecnológico y de innovación. Actualmente ejerce como directora adjunta del Center for the Governance of Change en la IE University. Es asimismo profesora en máster de investigación periodística en nuevas narrativas, datos fact-checking y transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Maldita, así como de otros programas académicos en materias relacionadas con el periodismo, la comunicación digital o la inteligencia artificial. Su libro, Error 404 de 2021, ha sido traducido y publicado al alemán, al italiano y próximamente estará disponible también en polaco, griego y rumano. Tras la lectura de las palabras que la directora tenía previsto pronunciar, ya no voy a perder más tiempo y vamos a centrarnos en las palabras de Esther, que es precisamente lo que merece la pena de este webinario. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y doy paso sin más a Esther para que nos explique cuáles son esos riesgos distópicos o no tan distópicos que tenemos en nuestra sociedad. Muchas gracias, Andrés, y bueno, muchas gracias en general a la Agencia Española de Protección de Datos por la invitación y sobre todo a las personas, supongo que la mayoría de mujeres que estáis aquí escuchando e interesados, por si hay algún hombre, en todos estos temas que son muchos además, ¿no? Y algunos pues los ha tocado Andrés, pues leyendo esas palabras de Mar, ¿no? Y bueno, que vienen a colación pues de ese libro, Error 404, que publiqué en 2021, pues unos
poquitos días después de que hubiera este apagón de las aplicaciones de Facebook, si os acordáis, ¿no? De WhatsApp, Instagram y Facebook, el 4 de octubre de 2021. Bueno, pues hubo esta caída de 7 horas y parece que cundió el pánico, ¿no? Y bueno, precisamente lo que sucedió tras esa caída pues estaba muy relacionado con lo que yo estaba contando, con lo que cuento en ese libro, que lo enseño para que lo tengáis por ahí en vuestra retina. Y que, bueno, que está relacionado con esa dependencia que tenemos de la tecnología a varios niveles, ¿no? Y bueno, el primer tema que quería tratar hoy aquí es esos dos niveles de dependencia que tenemos, ¿no? Que bueno, yo le llamo la dependencia estructural o sistémica, por una parte, y por otra parte la dependencia emocional, ¿no? Que es la que tenemos cada una de nosotras y nosotros más en nuestra vida. En la dependencia estructural está relacionada, decía Andrés, leyendo esas palabras de Marc, que esa caída o ese apagón de Internet es algo que nos pilla más lejos que, bueno, otros riesgos a los que nos enfrentamos día a día o violaciones o problemas, violaciones de derechos o problemas, ¿no? En nuestra vida online, como los que atañen, por ejemplo, a la privacidad. Pero un apagón de Internet no está tan lejos en realidad, ¿no? Sobre todo si hablamos de apagones locales o que no son masivos, ¿no? Como ese escenario que es el que yo describo en Error 404, que es el de un posible apagón masivo y las formas en las que puede darse. Y que tampoco es tan complejo, ¿no? Apagones más pequeñitos o a escala más pequeña tenemos muchos ejemplos, desde el que hubo de Facebook que acabo de comentar, como otros que han afectado pues hay lo que se llaman las plataformas de almacenamiento de contenido en nube, que bueno, pues almacenan todo lo que está ahí, el contenido al que accedemos online, ¿no? El 33% de todo el contenido mundial se almacena en servidores físicos, aunque le llamemos nube, de nube tiene o de etéreo tiene poco, ¿no? Son servidores físicos y pertenecen el 33% de esos servidores a Amazon Web Services, ¿no? Que es una empresa de Amazon, una subsidiaria de Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un problema ahí, pues el 33% de todo lo que está conectado a Internet se desconecta, ya sea, como ha pasado muchas veces, ¿no? Pues caídas masivas globales de periódicos, de dispositivos conectados como la rumba, el no sé qué. Bueno, pues todo eso se cae, ¿no? Y solamente por un fallo en una de estas empresas. Igual que, bueno, pues cuando pasó a Facebook fue un error humano asociado a un protocolo. No me voy a entretener en detalles técnicos, pero estas cosas pasan muy frecuentemente, con más frecuencia de lo que pensamos o lo que recordamos, ¿no? Porque hay veces que son caídas cortitas y luego pues no nos afecta tanto o no nos hemos dado cuenta. Pero cuando son más largas, pues es cuando ya sí y no podemos trabajar. También hubo alguna en 2021 que afectó a los servicios de Google y entonces, pues, de hecho lo describía mal en sus palabras, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si no puedes editar un documento cuando estás trabajando, ¿no? Pues de repente es como que se te viene el mundo encima porque a ver qué haces, ¿no? Bueno, pues esa dependencia estructural es muy grande porque no solamente son los documentos de trabajo para quienes teletrabajamos, ojo que no todo el mundo teletrabaja, sino que todas las empresas, administraciones, prácticamente todas, obviamente no el 100% no existe y además dependerá del sentido que tenga para cada negocio, ¿no? Pero prácticamente todas las empresas están conectadas o están en vías de estarlo, ¿no? Con esta transformación digital, pero no solo las empresas, sino las administraciones públicas, las infraestructuras críticas, incluyendo, por ejemplo, la electricidad o los servicios de emergencias y otros servicios en hospitales, que también son parte de esa infraestructura crítica, o dispositivos no sé, electrodomésticos en nuestro hogar, nuestros relojes, nuestra ropa, cada vez más todo lo que nos rodea se convierte en un ordenador conectado a Internet, ¿no? Y con esto vienen los riesgos.
porque, bueno, primero, pues cuando no disponemos de conectividad tenemos un grave problema, sobre todo cuando a nivel sistémico dependemos de que haya esa conectividad para funcionar, ¿no? Y hemos visto que cuando ha habido ciberataques, pues, por ejemplo, hubo hace un par de años un ciberataque contra el Servicio Estatal de Empleo. ¿Y qué pasó? Pues que durante una semana el Servicio Estatal de Empleo estuvo inmerso en un caos porque no podía pues hacer los pagos que tenían que hacer, tuvieron que volver al papel y boli, pero no como antaño cuando se funcionaba normalmente con papel y boli, sino de una forma caótica, pues porque no hay procedimientos, ¿no?, que expliquen cómo funcionamos, qué procesos seguimos, quién se encarga de qué pasos, etcétera, etcétera, cuando no tenemos internet. Que como yo digo, como digo, no nos tenemos que poner en un escenario de apagón global, simplemente con un escenario de un ciberataque, lo cual es muy plausible porque los ciberataques están a la orden del día, ¿no? Los últimos datos que citaba la Comisión Europea en su reciente propuesta de ley de ciberresiliencia, precisamente para atajar estos problemas, hablaban de un ciberataque cada 11 segundos, ¿no? Bueno, pues esto es un escenario que obviamente no es nada descartable. Cuando ya hablamos de un apagón masivo, pues ya hablamos de problemas mucho más graves, ¿no? Porque si pensamos en todo lo que hacemos online, ¿no?, ya seamos nosotros a nivel particular, con todas las comunicaciones, ¿no?, que tenemos, ya sea para trabajar como a nivel personal, ¿no?, ya cada vez menos se recurre a la llamada telefónica, ya todo es mensajería instantánea, usando datos, pero también pues a nivel laboral, porque esas herramientas se usan también para trabajar, ¿no? Me acuerdo cuando se cayó WhatsApp, pues vi en televisión que alguien decía, pues yo soy una trabajadora social y yo necesito esta herramienta porque es a través de ella como me informan de a quién tengo que hacer mi siguiente visita, cuál es su dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que se pueden hacer llamadas telefónicas, ¿no?, que no está prohibido. Sin embargo, si hubiera un apagón, tendríamos un problema porque todo el mundo querría hacer llamadas telefónicas para absolutamente todo, ¿no? Porque no tendríamos esta herramienta que es la que estamos usando constantemente, ya sea a través de estas aplicaciones o del formato email, ¿no?, tan básico al cual tampoco podríamos acceder. Y más allá de esto, pues hablamos de transacciones bancarias, de que a lo mejor no podemos entrar al supermercado porque las puertas que abren y cierran, o sea, el sistema que abre y cierra las puertas también está conectado a internet, no podemos pagar porque los supermercados no pueden facturar, no podemos sacar dinero porque el cajero también funciona de forma conectada, ¿no? Y ya empezamos a tener una serie de problemas que pueden derivar pues, en que no accedamos a, por ejemplo, medicinas básicas, que si vamos al hospital pues acaben muriendo gente porque los servicios de emergencia no funcionan adecuadamente, no se puede atender a la gente bien, no se puede hacer los registros, ¿no? Y esto lo digo, o sea, sin ningún ánimo de alarmismo, sino simplemente que seamos conscientes, ¿no?, de todas estas dependencias, ¿no? En este caso, pues las dependencias estructurales, ¿no? Realmente, bueno, pues si nos ponemos en un escenario de caída y de apagón, pues pueden ser muy, muy peligrosas, ¿no? Y de hecho hay países que voluntariamente pues han hecho apagones de internet, pues países que cuando había protestas de la población y saben que pues la gente está usando redes sociales para organizarse y para movilizarse, ¿no?, empezando por la conocida primavera árabe y siguiendo por otros ejemplos más recientes, como en Irán, que, bueno, pues como sabéis, hubo este caso de la mujer a la que la policía mató por no llevar bien puesto el burka, y ha habido toda una revolución pues que se ha gestado mucho en redes sociales, ¿no? O sea, han organizado ahí para salir a la calle, y el gobierno pues decidió capar todas esas herramientas, ¿no? Y en India, por ejemplo, pues durante 7 meses apagaron todo internet en la zona de la Cachemira por también unas revueltas de los grupos musulmanes. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue un absoluto caos, obviamente pérdidas económicas millonarias, pero más allá de eso es la imposibilidad pues de conducir a muchos lugares porque había un montón de cortes de carreteras. No olvidemos que los semáforos también están conectados a internet, y además hay otros problemas que también influyen en ese caos, ¿no? Imposibilidad de facturar, de comunicarse, de trabajar, cierre de oficinas, accidentes industriales, ¿no? En fin, toda una serie de circunstancias que incluso en un apagón
programado, como en ese caso, pues pueden darse. Y luego ha habido pues también apagones por error, ¿no? Estados Unidos supuestamente por error desconectó Internet a todo Siria en 2012 y como estos casos pues ha habido muchos, ¿no? Y uno puede decir, pues puede pensar, ¿y qué pasa? ¿Es tan fácil, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto por error? ¿O es que Pedro Sánchez tiene un botón para apagar Internet y si quiere lo apaga? Bueno, a ver, no es tan fácil como pulsar un botón, pero claro que se puede, igual que lo ha hecho la India, se puede a través de un protocolo que se llama DGP y que de nuevo pues no voy a entrar en tecnicalidades, ¿no? Pero que hacen que sea posible y de hecho también a través de un ciberataque se podría, ¿no? Y eso es lo que pues en 1998 y en sucesivas ocasiones desde entonces han venido demostrando grupos de hackers éticos, ¿no? Que son los hackers buenos, pues para advertir de esas vulnerabilidades, ¿no? Que es algo que ya ellos fueron al Senado estadounidense a contar esto en 1998, ¿no? Como en media hora podrían tirar abajo todo Internet. Y el Senado estaba muy preocupado porque ya por aquel entonces, y fijaos que era 1998, cuando apenas estaba generalizando el uso de la Internet a nivel masivo, ¿no? Yo recuerdo conectarme en 1996 y yo tenía 10 años y era una pionera entre mi familia, mis amigos y tal, ¿no? Entonces, desde ese momento ya empezaban a estar preocupados porque se estaba conectando todo el comercio electrónico a la red de redes. Imagínense o imaginaos hoy, ¿no? Que el nivel de conectividad es, no sé, multiplicado por 1000 tal vez o por cuánto más, ¿no? Bueno, pues este es uno de los riesgos que yo vengo a advertir con este libro y que me lleva a otro riesgo que me preocupa tanto más, ¿no? Bueno, también hay muchos otros temas que no me va a dar tiempo a tocar aquí, como el de la ciberseguridad en los aspectos de, bueno, por los tipos de ciberataques a los que estamos expuestos, cifras, ¿no? También interesantes y cosas que son importantes pues para estar prevenidos, ¿no? Y poder detectar esas cosas cuando nos están pasando, ¿no? Pero otra de las cosas que más me preocupan de esto es esta dependencia emocional, ¿no? Porque, bueno, desde los comienzos del uso de Internet se habla de la adicción a Internet, que es algo que, bueno, ya en 1995 la psicóloga estadounidense Kimberly Young creó un centro para tratar la adicción a Internet. Bueno, pues porque había detectado que estaba emergiendo este problema eminentemente asociado pues a los videojuegos y ese tipo de actividades que ya se empezaban a realizar online cada vez con más frecuencia, ¿no? Esto es un problema que obviamente se ha visto exacerbado. ¿Por qué? Bueno, pues por un motivo muy obvio y es que no solo la conectividad ha aumentado, sino que hoy en día tenemos un dispositivo que se llama teléfono inteligente o smartphone y que lo llevamos, que está conectado y lo llevamos con nosotros todo el tiempo y que no solo eso, sino que además lo sentimos como parte de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, Internet es adictivo, pues eso, por muchos motivos, ¿no? Nos hace la vida más fácil y hay veces pues que hay que ser un héroe, ¿no? O una heroína para renunciar pues a esas comodidades que nos ofrece la conectividad, los dispositivos conectados y que, bueno, pues están ahí al final pues, para hacernos la vida más cómoda, ¿no? Yo me gustaría hacer un test, aunque no podemos interactuar aquí, no estoy viendo a las personas que me acompañáis, pero sí que me gustaría hacer un pequeño test para que cada una o cada uno reflexione sobre cuán adictas o adictos sois a Internet, ¿no? Voy a hacer una serie de preguntas y déjame que busque este test que lo tengo en el libro. A ver, aquí está, muy rapidito con el POSIT. Pregunta número 1. ¿Se siente preocupado por Internet? ¿Piensa en su anterior actividad online o anticipa la siguiente sesión? Pregunta número 2. ¿Siente la necesidad de utilizar Internet cada vez más para lograr satisfacción? Pregunta número 3. ¿Ha realizado repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, reducir o detener por completo el uso de Internet? Pregunta número 4. ¿Se siente inquieto, de mal humor, deprimido, irritable cuando intenta reducir o detener el uso de Internet? 5. ¿Permanece online más tiempo de lo previsto al principio?
6. ¿Ha puesto en peligro o se ha arriesgado a perder una relación importante, un trabajo, una oportunidad educativa o profesional debido a Internet? 7. ¿Ha mentido a miembros de su familia, terapeutas u otras personas para ocultar su grado de participación en Internet? Y 8. ¿Utiliza Internet como una forma de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico, como por ejemplo pues, sentimientos de impotencia, culpa, ansiedad, etcétera? Bueno, estas son varias de las preguntas que están en este test de adicción de Kimberly Young, test de adicción a Internet, y que podríamos aplicar perfectamente a test de adicción al smartphone, ¿no? Y la pregunta es, ¿a cuántas de esas preguntas habéis respondido que sí, ¿no? Pues según este test, quien responda que sí a al menos 5 o más de esas cuestiones tiene un gran problema y debe empezar a mirárselo, ¿no? Y esto es probablemente algo que afecta a mucha más gente de la que piensa y sin a menudo darnos cuenta, ¿no? ¿Qué tiene el smartphone que lo hace tan adictivo? Bueno, pues una explicación simple pues, en relación con lo que decía antes, ¿no? Es que condensa pues todo lo que nos hace ser adictos a Internet y lo tiene condensado en un dispositivo pues que frente a las limitaciones de un portátil o de un ordenador de sobremesa pues llevamos siempre con nosotros, ¿no? Y ese llevarlo siempre con nosotros recala en lo que se conoce como la teoría del yo extendido, ¿no? Que propone que las posesiones de una persona, ya sea consciente o inconscientemente, de manera intencionada o de manera no intencionada, pues pueden convertirse en una extensión de uno mismo, ¿no? Y en eso se han convertido los smartphones, ¿no? Que de hecho, son capaces de sentirse incluso hasta como un miembro más, ¿no? Como una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? El 20% de la población española, de hecho, estaría en implantarse un chip para sustituir al smartphone y sus funciones, ¿no? Entonces, pensemos hasta qué punto estamos o dependemos de esta herramienta o lo consideramos parte de nosotros mismos, ¿no? Que querríamos tenerlo integrado en nuestra piel y no tener ni siquiera que cogerlo con la mano, ¿no? Y para poder liberarnos y hacer todas las actividades todo el tiempo. Bueno, pues separarse involuntariamente de este dispositivo se percibe a menudo como una disminución de ese yo extendido, ¿no? Y de ahí viene esa nueva fobia o miedo a perder el móvil, ¿no? La nomofobia, ¿no? Que se ha convertido hasta en una nueva palabra, ¿no? Y asociada a esa nomofobia, pues está lo que conocemos como FOMO, del inglés Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo, ¿no? De lo que está sucediendo en las redes, en WhatsApp, de lo que nos están contando nuestros seres queridos, de los emails que nos estamos perdiendo, de las noticias, que haya cualquier cosa, ¿no? Del entretenimiento online. Y luego hay otros efectos también, como el ningufoneo o fubbing, ¿no? Que ese concepto que también os va a resultar muy familiar, que alude al hecho de que una persona solo preste atención a un dispositivo móvil, ninguneando a las personas que están a su alrededor, ¿no? Esto es algo que vemos no solamente en el metro, sino cuando estamos a menudo, pues incluso cenando con nuestros familiares y siempre hay alguien mirando el móvil, o bueno, siempre o a veces, ¿no? Hay alguien mirando el móvil y sin prestar atención a lo que estamos contando en la mesa, ¿no? Y a las personas que están a su alrededor. Bueno, pues este hecho, ¿no? de que estemos tan enganchados y de tener esta herramienta, ¿no? Que facilita ese enganche, es a su vez está causa y consecuencia, ¿no? Del hecho de que las empresas digitales pues diseñen sus aplicaciones para hacernos más adictos. Primero, aprovechan que existen estas herramientas. Segundo, diseñan sus aplicaciones para que nosotros nos enganchemos a través de estas herramientas. Y antes de la existencia del móvil, esto ya se hacía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues especialmente las empresas cuyo modelo de negocio es hacernos consumir todo el tiempo, pues buscan nuestra atención a toda costa. Y esto es lo que se llama la economía de la atención, ¿no? Que está totalmente relacionado con lo que conocemos la economía de datos.
porque esa economía bebe de los datos que nosotros vamos dejando a medida que nos vamos moviendo y haciendo cosas online, ¿no? Ese rastro de cosas que hacemos, cosas que compramos, cosas que decimos, cosas que enviamos, cosas que recibimos, todo eso es lo que alimenta esa economía de datos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que estas empresas que a menudo viven de la publicidad, pues les interesa que pasemos cuanto más tiempo mejor mirando una pantalla para consumir anuncios y después, obviamente, pues para comprar cosas, ¿no? A partir de ver esos anuncios y también, pues, simplemente por estar ahí para extraer cada vez más datos, ¿no? Incluso aunque no compremos nada, a ellos les interesa porque van recopilando esos datos, ¿no? ¿Cómo hacen para que esas aplicaciones y estas webs que usamos sean adictivas? ¿No? Pues a través de la captología, que es el estudio de los ordenadores o de los móviles, que son pequeños ordenadores, ¿no? Como máquinas de manipulación, ¿no? Es el estudio de cómo automatizar la persuasión a través de la tecnología, ¿no? Es una idea que nació en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y que pues combina los conocimientos de las ciencias del comportamiento con las ciencias sociales y la antropología, ¿no? Se trataba pues de estudiar el poder de todos los aspectos de los productos informáticos pues para cambiar nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras acciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso que nació en Stanford hace ya unos cuantos años sentó las bases de lo que hoy usan pues esas aplicaciones basadas sobre todo en Silicon Valley, ¿no? Y que se han extendido a todo el universo, que también hay muchos gigantes chinos, no solamente en Estados Unidos, pero bueno, los que más usamos por este lado del mundo pues son estadounidenses, la mayoría de ellos, ¿no? Salvo algunos como que no sé si los llamaría ni siquiera gigantes, ¿no? Como Spotify, ¿no? Que es un sistema pues, de recomendación de música como pues todas sabréis, ¿no? Bueno, de aquí nace de ese laboratorio de Stanford, nace lo que se llama la captología, que es precisamente esa ciencia de la tecnología persuasiva o del diseño comportamiento, ¿no? Y que bebe, pues primero de la economía conductual o del comportamiento, ¿no? De entender cómo el ser humano toma decisiones partiendo de la base de que no siempre lo hacemos de forma óptima o racional, ¿no? Actuamos de forma rápida e instintiva, no pensamos demasiado, somos animales de costumbres, ¿no? Y todo esto pues lo aprovechan para intentar dirigir nuestras acciones, ¿no? Eso de acuerdo a la captología, ¿no? Que usan diversas técnicas. Bueno, la verdad es que me pondría a entretener con esto bastante, ¿no? Porque tiene mucha influencia y mucha ciencia detrás, ¿no? Y que, pues tiene varias técnicas, ¿no? Que tratan de piratear o de hackear el cerebro humano en base a sus debilidades, ¿no? Y entonces, cada botón que vemos en una web, cada opción que se nos presenta, cada cosa que se nos recomienda, ¿no? Noticias que leer o música que escuchar o cosas que ver, ¿no? Todo eso está justificado por esas estrategias del diseño del comportamiento y sobre la base de sesgos humanos conocidos, ¿no? Que son los denominados sesgos cognitivos. Bueno, hay 7 tipos de técnicas de persuasión que son particularmente adecuadas, ¿no? para la persuasión móvil o ni siquiera móvil, ¿no? Incluso desde la web. No me voy a entretener de ellas, pero bueno, en todas ellas, pero voy a poner algún ejemplo, ¿no? Una que se llama reducción, que lo que hace es que simplifica una tarea que el usuario está intentando realizar. Otra que se llama tunelización, que guía al usuario a través de una secuencia de actividades paso a paso. Un ejemplo de esto bastante manipulativo, lo vemos y además ha sido denunciado, lo vemos en cuando intentamos darnos de baja de un servicio como, por ejemplo, una plataforma, voy a decir una que ha sido denunciada, Amazon. La web Amazon ha sido denunciada, creo que era Amazon Prime específicamente, por la dificultad de darse de baja. Y es que cuando tú intentas seguir los pasos adecuados para darte de baja, la web está diseñada de tal forma que te es
infinitamente más fácil decir que quieres cancelar y que no te quieres dar de baja a encontrar dónde pone seguir adelante con el proceso de baja, ¿no? Y esto sucede en cada uno de los pasos que tienes que dar para darte de baja. O sea, en cada paso te lo ponen muy difícil para encontrar qué narices tienes que hacer o qué tienes que pulsar para darte de baja, ¿no? Y esto ha sido denunciado porque obviamente es una técnica manipulativa y oscurantista que está haciendo las cosas muy difíciles al consumidor, ¿no? Bueno, pues esto es una de esas estrategias, entre otras muchas, ¿no? Y que se ven claramente reflejadas en los sistemas que usamos a diario, ¿no? Y otro ejemplo, pues es el de las redes sociales, ¿no? Que proporcionan pues información personalizada, ofrecen recomendaciones en el momento y contexto adecuados. Todo esto son formas de canalización de esa persuasión, ¿no? Que vigilan al usuario para aumentar el tiempo de uso de sus interacciones, que proporcionan refuerzos positivos, ¿no? Y recompensas, esos me gustas, ¿no? Esos likes, solamente por usar esa app, ¿no? Y bueno, pues para hacer todo esto, pues cuentan con lo que habréis escuchado ya, esos llamados algoritmos, ¿no? Que no son más pues que secuencias de pasos que hace una máquina, ¿no? Fórmulas matemáticas detrás de esos programas o de esas aplicaciones. Pues obviamente todos los botones de me gusta, los sucedáneos, las notificaciones, las posibilidades de etiquetar a gente, ¿no? Las posibilidades de chat instantáneo, las recomendaciones de nuevas amistades, los recordatorios de cumpleaños, la creación de grupos, las listas de tendencias, los puntos suspensivos que pone mientras alguien está escribiendo, todo eso está diseñado para que nosotros nos quedemos ahí y en base a este conocimiento de las ciencias del comportamiento. Y también de cómo somos los seres humanos como seres sociales, ¿no? Que necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, incluso siendo simplistas, si no es que pertenecemos a un grupo, al menos que interactuamos con los demás, ¿no? Y por eso hay muchos trolls en Twitter y en redes sociales que no buscan realmente tanto pertenecer a un grupo como interactuar con los demás. Y solamente eso ya les proporciona una recompensa, ¿no? Una recompensa que está visto que este tipo de interacciones, igual que las interacciones que se pueden tener, ¿no? Con las máquinas tragaperras, generan unos bucles lúdicos, ¿no? Porque genera en nuestro cerebro dopamina, que es una sustancia que es placentera y que es la misma sustancia que se libera pues cuando, no sé, comemos algo que nos gusta mucho, como pues, el chocolate, ¿no? Por ejemplo, que tiene cierto toque además de adictivo también, o cuando tenemos un orgasmo, cuando realizamos otras actividades placenteras, ¿no? Bueno, pues es lo mismo cuando usamos estas redes sociales, ¿no? Y en estas redes sociales, pues, ¿qué se recompensa? Pues la inmediatez, el ingenio, el sarcasmo, las curiosidades, ¿no? La creatividad, el despecho, incluso el sadismo. Y como constatan los científicos, pues la adicción que genera, como decía, pues es muy similar a la del juego, ¿no? Ya que ambas adicciones están diseñadas para crear dependencias psicológicas de manera similar, ¿no? A través de esos bucles lúdicos que estaba comentando. Bueno, todo esto pues lo saben muy bien los directivos de esas grandes compañías tecnológicas y de hecho un directivo de Facebook que precisamente se dedicaba a ver cómo podían sacar dinero de la plataforma, reconoció ante el Congreso estadounidense que ellos buscaban atraer tanta atención como fuera posible y que se inspiraron en las estrategias de las grandes tabacaleras para hacer que su aplicación fuera, entre comillas, adictiva desde el principio, o sea, no ocultan su intención de que su aplicación fuera adictiva, ¿no? Y bueno, compara el hecho de que las tabacaleras incluyeran azúcar o mentol en sus cigarrillos, pues ellos incluyeron los etiquetados de fotos, los me gusta y todo esto, ¿no? Y de hecho, además, él mismo dijo, ¿no? Que aquello sentó las bases para una crisis de salud mental adolescente, tema del que hablaré ahora, ¿no? No solamente es Facebook, de Facebook, digamos que fue una de las pioneras, ¿no? En esta maestría de estas herramientas de persuasión, pero el resto de las empresas digitales pues han seguido su mismo ejemplo, ¿no? Y hablando pues de plataformas de entretenimiento, obviamente otras redes sociales, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no?
incluido el Candy Crush, o incluido gente que se pasa constantemente chequeando su email, que eso también puede convertirse en adictivo, ¿no? Plataformas o en las herramientas de salud, ¿no? De no sé cuántas calorías has consumido o qué sé yo. Y bueno, pues obviamente algo que subyace a todo lo anterior es que se activan pues mecanismos, ¿no? Necesidades humanas tan profundas pues como socializar con otros, ¿no? Que aquí también pues hay mucho que contar, no sé tampoco hasta dónde pues, os gustaría profundizar, pero bueno, es interesante saber cómo funcionan, ¿no? Estos mecanismos y cómo pues hay fuerzas motivadoras muy fuertes, ¿no? Que ya cuentan con estudios pues, a través de la neurociencia o la neurociencia social, ¿no? De cómo a veces que para las personas socializar es tan básico como comer, o sea, es casi una cuestión de supervivencia y esto viene ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la etapa de la prehistoria, ¿no? Ese aspecto pues es muy importante y de eso se aprovecha, ¿no? Conectando con la adicción, bueno, la adicción en general, que obviamente sabemos que afecta mucho a los adolescentes, los y las adolescentes, ¿no? Y antes, bueno, pues mencionaba Andrés, en palabras de mar, ese riesgo de intoxicación emocional, ¿no? Que es pues esa adicción que he comentado y que afecta mucho a los más jóvenes y las más jóvenes, especialmente además las mujeres, ¿no? Hablaba Mar de Frances Haugen, esta confidente de Facebook que reveló pues ese estudio de cómo sabían que las personas, especialmente las chicas en Instagram, pues estaban usando la aplicación de formas que les estaba afectando pues para tendencias suicidas, depresivas, reforzar baja autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo chicas, como decía. Y tenemos con estas plataformas y con tendencias que han surgido, de hecho he mencionado mucho redes sociales y muchas veces se la incluyen en esas categorías. YouTube, que es una plataforma en realidad de vídeo, pero bueno, a veces se considera una red social y que de hecho es una gran fuente de problemas o de adicciones adolescentes, ¿no? Y de ahí viene también pues el hecho de que haya un considerable porcentaje de niños, ya no siquiera adolescentes, que quieren ser de mayores youtubers o influencers, ¿no? Hace 3 años, un poquito más, cuando estaba yo investigando para este libro, salió un informe que decía una encuesta que decía que era la 5ª opción profesional más atractiva para los pequeños de entre 2 y 8 años. Claro, es verdad, a estas edades pues no sabes lo que quieres ser, ¿no? Pero si pensamos que hay pequeños de 2 años que ya dicen que quieren ser youtubers, no sé, me parece bastante increíble, ¿no? El 16% de las personas de esta franja de edad, ¿no? Bueno, probablemente ellos no respondieron a esta encuesta, los más pequeños, sino que fueron sus padres, ¿no? A través de ellos. Cuando hablamos ya de quinceañeros o de adolescentes, pues obviamente esa cifra va en ascenso, ¿no? El 94% de los quinceañeros con smartphone hablan de que les gustaría ser influencers o youtubers, ¿no? Y la dependencia y la adicción en estas edades, incluso entre los más pequeños, pues es una cuestión de preocupación creciente, ¿no? De hecho, pues ha hecho que en países como Francia se prohíban los móviles en clase, no tanto por la adicción, sino como los problemas que genera en las aulas, ¿no? Porque y además, pues, añadido, ¿no? Como cuenta un médico francés en un libro que la verdad es que no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Pero él habla del uso lúdico de las pantallas, de cómo este uso lúdico pues, perjudica a todos los pilares del desarrollo, ¿no? Desde lo físico hasta lo emocional, pasando por lo cognitivo y lo intelectual, ¿no? Y esto sobre todo afecta pues más a los primeros años de vida, que es cuando se está desarrollando el cerebro, ¿no? Es decir, todas las experiencias físicas no vividas son una oportunidad perdida para el desarrollo cerebral, ¿no? Porque las neuronas no están recibiendo el alimento adecuado
para poder desarrollarse de esa forma óptima, ¿no? Y es un tiempo que nunca van a poder recuperar en su vida, ¿no? Y por otra parte, pues la exposición de los pequeños a las pantallas, pues fomenta que se distraigan, ¿no? Y eso afecta, pues, a los resultados académicos. Además, los menores de edad, bueno, no solamente están especialmente expuestos a los efectos negativos, ¿no? del smartphone, de Internet, por su condición de personas en desarrollo, sino también porque necesitan especialmente de esa aceptación social, ¿no? O sea, los adultos la necesitamos mucho, pero los jóvenes muchísimo más, ¿no? Y bueno, y se usan mucho las redes sociales para buscar esa aceptación, ¿no? Casi la mayoría de los jóvenes, casi el 95% de los jóvenes españoles tiene ya un perfil en alguna red social, ¿no? Y bueno, entre las que más destacan, pues ya lo sabréis, está TikTok y después pues Instagram y Snapchat también, que no lo he mencionado en ningún momento, ¿no? Bueno, y eso, aunque a pesar de que muchas de estas aplicaciones no permiten a menores de cierta edad acceder, pues no, pues siguen accediendo y hemos visto como por desgracia incluso ha habido algunos suicidios de menores pues por participar en retos de no respirar en TikTok y cosas terroríficas, ¿no? Y escalofriantes, ¿no? ¿Qué otros efectos tiene el uso indiscriminado de estas plataformas y redes sociales entre los más jóvenes? ¿No? Que además de proporcionarles entretenimiento, marcar sus sueños profesionales, distraerles de sus obligaciones. Bueno, pues también tenemos el riesgo del acoso y las ciberestafas, ¿no? Que están a la orden del día. De muchos tipos, además, ¿no? Porque se usa muchas veces a las menores como vehículo para estafar a sus padres. Se aprovechan, pues se hacen pasar por personas de su edad para conseguir fotos comprometidas y después amenazarles o vídeos, ¿no? Y amenazarles con publicarlos online, que esto es lo que se conoce como sextorsión, o lo hacen para directamente vender esas imágenes en mercados pues, de pedofilia o difundirlas entre pedófilos o para intentar quedar con esas personas y agredirles sexualmente. Y todo esto es muy grave, ¿no? Y hace pues, que sea necesario mantener conversaciones muy honestas con los pequeños. Si les estamos permitiendo que usen estos dispositivos conectados y que se expongan a esos riesgos, ojo que también hay cosas buenas, yo ahora mismo estoy hablando de los riesgos, las cosas buenas las sabemos todos. Y mi intención no es criminalizar Internet, que es una herramienta muy valiosa y muy útil para muchas cosas, ¿no? Pero usándola de forma sensata, ya que los que diseñan las aplicaciones que usamos, pues no lo están haciendo por nosotros, ¿no? Bueno, pues lo que digo es que hay que hablar de forma muy, muy honesta y muy transparente con los pequeños de los riesgos que hay, ¿no? Incluido en esos riesgos sexuales. Y de que tengan cuidado con qué comparten y de no fiarse de cualquier desconocido o desconocida que les pide contacto porque puede ser una persona intentando estafarles. Y esto, la verdad es que ciertamente es, pues no sé cómo llamarlo, es negativo, ¿no? El hecho de que tengan que desconfiar de todo el mundo en la esfera o en el mundo online, pero hay que andar con mucho ojo. Y nosotros, los adultos, también, ¿no? Ante todos esos riesgos. Bueno, y además ha habido escándalos, ¿no? Como, bueno, se desveló en el New York Times, el periódico New York Times, que hubo cientos de miles de vídeos de menores manteniendo relaciones sexuales o sufriendo violencia sexual en plataformas de porno muy usadas, ¿no? Como una que se llama Pornhub. Y bueno, pues esta plataforma pues, se vio obligada a eliminar miles de vídeos y a establecer políticas mucho más duras para evitar que esto sucediera, ¿no? Pero este tipo de cosas van a seguir sucediendo por desgracia, ¿no? Y hasta que no pasa algo muy gordo, pues estas plataformas no empiezan a poner medidas. Incluso después de pasar cosas gordas, ya vemos, o incluso de multas muy grandes, pues las grandes tecnológicas siguen muchas veces sin aplicar los reglamentos, ya sea de protección de datos o de protección de menores, digo, de lo que
queramos, ¿no? Porque al final, pues les compensa más pagar la multa, ¿no? Y hablando de acoso, de ciberestafas a menores, hablamos también de acoso y ciberestafas a las mujeres, ¿no? Que es un colectivo especialmente vulnerable online lo que al acoso se refiere, junto con las personas LGTBI+, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo todas las letras, ¿no? Bueno, pues personas con una orientación sexual diferente o personas que sienten que su sexualidad o que debería ser un hombre o una mujer y estar en el cuerpo equivocado, ¿no? Bueno, pues todas estas personas somos, yo como mujer me incluyo, muchos más vulnerables y mucho más víctimas de estos ataques, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, en Twitter la mayoría de los usuarios son hombres, no hay tantas mujeres ahí porque de alguna forma este ambiente hostil pues nos acaba echando, ¿no? Y esto es, primero, esto está relacionado, además, aunque no lo denominamos así, esto es parte de la brecha digital, ¿no? O sea, hay una brecha, la brecha digital afecta mayoritariamente a mujeres, especialmente a mujeres mayores viviendo en ámbitos rurales, pero tampoco no necesitan ser ni mayores ni viviendo en ámbitos rurales, sino simplemente mujeres, ¿no? Bueno, primero, pues, muchas veces por la falta de acceso a Internet, pues se debe a no solamente a condiciones económicas, sino a falta de capacidades digitales y tecnológicas, ¿no? No solamente también a la asequibilidad de la tecnología, que es lo que se ha visto como un factor, sino, y sobre todo hablando del mundo más, o los países, el país donde vivimos, ¿no? En España, que es un país desarrollado, donde este problema se da menos, aunque también se da, ¿no? De que no se acceda a Internet por problemas de asequibilidad, porque hay pobreza en España. Otro problema es la falta de capacidades, pero también es ese ambiente hostil, ¿no? En comparación con los hombres, hay 200 millones de mujeres menos entre quienes poseen un teléfono móvil en el mundo en general, ¿no? Pero como decía, hay otra gran barrera o brecha de género digital, ¿no? Que es la sociocultural y de estereotipos, ¿no? Pues de un entorno, el digital, ¿no? Que desde el primer momento no dio, digo, en aquellos años donde se creó la web, ¿no? Que es esa interfaz que utilizamos para acceder a los contenidos online. Desde ese primer momento no fue un entorno que dio la bienvenida a las mujeres, ¿no? Había una cultura hostil, forjada, a veces intencionalmente y a veces de forma, digamos, orgánica, primero entre profesionales de la tecnología masculinos, porque, bueno, eran eminentemente hombres los que estaban desarrollando los productos informáticos, los productos digitales, la propia creación de Internet. Que además pues estaban en entornos agresivos y con una alta competitividad, pero también con muchos amiguismos entre ellos, ¿no? Y de ahí, de esa cultura, nació el término despectivo que se llama programmer y viene de la palabra brother y programmer, programador, ¿no? Ellos son sus coleguitas, sus hermanos, ¿no? Son hermanos entre estas hermandades y este colegueo, ¿no? Del colectivo de informáticos masculinos que sigue estando vigente, ¿no? Que es una cultura machista que sigue expulsando a las mujeres del sector tecnológico a través de fórmulas encubiertas a menudo, ¿no? De sexismo, esos mal llamados micromachismos, que son machismos a secas, ¿no? No son micros, siguen siendo machismos, ¿no? Y que sigue afectando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que entrevisté a María Sefidari, la presidenta de Wikimedia, para el libro, y ella me decía, bueno, es que esos comienzos del Internet utópico pues no se veían como tan utópicos por la mitad de la población femenina, ¿no? Y es así, ¿no? Y ella me introdujo en un concepto muy interesante que luego yo investigué, que se llama misoginia en red, que es una forma de activismo misógino online
que usa Internet para apartar a las mujeres, ¿no? A través de diferentes canales online donde se crean y se expanden lo que se llaman las tecnoculturas tóxicas, ¿no? Y lo hacen pues mediante estas tácticas de acoso implícito o explícito, ¿no? Por ejemplo, pues hay plataformas donde esto además se ve muy obviamente, ¿no? Y sucede además especialmente en ámbitos muy masculinizados, como el de los videojuegos, ¿no? Hay una plataforma que, esta no es de videojuegos, sino en general es como un foro que se llama Reddit. Y bueno, hay una investigadora que se ha dedicado a analizar el funcionamiento de Reddit, el algoritmo este que mencionaba yo antes, y su política de funcionamiento y sus normas, y ella asegura que todo ello apoya implícitamente el funcionamiento de esas culturas tóxicas y les proporciona un terreno fértil para ejercer ese activismo misógino, ¿no? Y hay algunos casos pues, que han sido bastante conocidos, como el Celebgate, que es un celeb de celebrity o celebridad, que bueno, es algo que sucedió en agosto de 2014. Me vais a perdonar un segundito porque es que resulta que me estoy quedando sin batería, entonces tengo que coger la batería y vuelvo en un momento para seguir con esto. Perdonadme, por favor. No se te oye. Sí, que podemos aprovechar mientras si queréis ir poniendo algunas preguntas en el chat. Pido disculpas porque tenía un problema con la conexión. Si queréis aprovechar para introducir preguntas, así Andrés le puede ayudar a moderar luego con Esther, que está siendo súper interesante su intervención. ¿Hay alguna? No parece, ¿no, Andrés? Yo voy a encender la luz porque si no, también me va a pasar como Esther. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí de nuevo. Estas cosas del directo, gracias, Mar. Bueno, pues la había dejado en este ejemplo del Celebgate, ¿no? De las celebridades. Bueno, pues en 2014... Esther, disculpa, no tienes activada la cámara. Ah, ¿no? A ver. Ahora sí. Vale, por Dios. Perfecto, gracias. Vale, pues eso, lo que estaba diciendo. En 2014 hubo este evento, ¿no? Que se refiere pues, a la publicación de centenares de fotografías íntimas y desnudos de famosas o de actrices, de cantantes, etcétera, etcétera, en una web, ¿no? Y esos desnudos pues corrieron muchísimo porque ya había grupos organizados precisamente para difundir estas imágenes, ¿no? En estas plataformas como Reddit y otras webs y otras plataformas como una que se llama Tumblr, que a lo mejor no os suena, pero seguro que habéis entrado en estas webs porque bueno, es una plataforma donde se alojan muchos contenidos y blogs y foros, etc. Y en ese mismo año, además, se organizó otra campaña misógina que se conoce como Gamergate, también que esta iba contra mujeres que en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y había un análisis interesante de un investigador español que se llama Víctor Navarro. A mí me gusta en estos casos citar a hombres porque parece que si citamos a mujeres haciendo análisis de cosas que le pasan a las mujeres, pues tenemos sesgo porque somos mujeres. Entonces prefiero citar a hombres para que se vea que no hay sesgo, ¿no? Bueno, pues él hablaba de un movimiento dirigido contra o sea, ellos, el movimiento este del Gamergate, querían hacer parecer que su objetivo era luchar contra la corrupción de la prensa especializada en videojuegos
cuando en realidad lo único que estaban haciendo era luchar contra la entrada de ideas progresistas y feministas en la industria, ¿no? Porque se dirigían contra periodistas que eran mujeres y que están muy metidas en el mundo de los videojuegos. De hecho, hubo un evento asociado a todo esto aquí en España. Había un evento de presentación de un videojuego, no me acuerdo muy bien, de hecho creo que no lo he incluido esto en el libro, pero me acuerdo que porque yo conocía a alguna persona implicada. Y bueno, había un evento de presentación de un videojuego, me parece que era de PlayStation, y en este evento pues todo el mundo eran hombres y alguien puso algún comentario en redes sociales de decir, oye, que también hay mujeres en el mundo de los videojuegos. Y entonces quitaron al moderador para poner a una mujer y hubo una gran campaña online para a la mujer que pusieron pues acosarla, violencia, mensajes de odio, etcétera, etcétera, porque a ver cómo era eso de que habían quitado a un hombre para poner a una mujer, ¿no? Y bueno, pues hay un montón hay una comunidad muy grande organizada en esto contra por la participación femenina en general, ¿no? Y son, bueno, al final son ejemplos de muchos, ¿no? Que pasan cada día de estos grupos misóginos que se organizan a través de esas plataformas online, ¿no? Es verdad que tampoco vamos a negar que la Internet y la web 2.0 o 3.0 o 4.0 pues nos ha proporcionado a mujeres y a hombres oportunidades sin precedentes para comunicarnos, para acceder, para distribuir información, para organizarnos entre nosotras, para conocernos, para crear redes de sororidad, para colaborar, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que podemos citar, ¿no? como positivas, pero también tenemos que ser conscientes de estas otras cosas no tan bonitas que están pasando, pues primero para saber cómo funciona y después para atajarlas, ¿no? En la medida que podamos como usuarias, pero también como ciudadanas, ¿no? Que tenemos derecho de exigir estos cambios políticos, ¿no? Para que los espacios digitales pues sean más sanos. Y a lo mejor, pues si queréis, podemos hablar más de esto, ¿no? De buenas prácticas, de qué hacer, de cómo abordar estos problemas o cualquier otra duda que podáis tener, pues yo creo que con esto ya lo dejo porque llevo hablando un montón de tiempo. Muchas gracias, Esther. Si te parece, vamos trasladando algunas de las preguntas que nos han llegado y si da pie para que amplíes más lo que acabas de comentar, pues bienvenido sea. Tenemos una persona que dice que ¿qué opinión te merece el estado de vulnerabilidad de nuestra identidad como humanos frente a la participación en un metaverso? El metaverso presenta muchísimas aristas, entonces fácil no vas a responder a esto. No, de hecho da para otro libro, ¿no? Igual mi segundo libro lo tengo que escribir sobre el metaverso, que la verdad es una idea que tal y como se concibe, no sé si debemos seguirla desarrollando o mejor, ahora que estamos a tiempo, lo paramos un poquito, ¿no? O al menos empezamos a poner salvaguardas. Efectivamente, el metaverso plantea muchos retos para la identidad humana en muchas esferas, ¿no? Primero, si nos vamos al concepto de metaverso como un espacio online donde vivimos absolutamente igual que vivimos en el mundo físico, sin fricciones, ¿no? Yendo a la escuela online, yendo al trabajo online, haciendo todo el entretenimiento online, viendo a nuestros seres queridos online, absolutamente todo. Es una idea que probablemente no va a gustar a muchos, sobre todo a los que hemos conocido la vida física, ¿no? Esta idea no nos encanta. Lo cual no quiere decir que no se vaya a materializar, si alguien quiere que se materialice, pero eso primero atenta contra la corporeidad, ¿no? Porque la gran mayoría de nuestra vida, en nuestras interacciones, cómo funcionamos como sociedad, las leyes están basadas
en el ser humano poseedor de un cuerpo, y los derechos que tenemos están muy asociados a esto, aunque no sea difícil pensarlo, ¿no? o verlo de forma obvia, ¿no? Y si de repente todo se traslada al mundo online, ¿dónde queda la corporeidad? ¿Dónde queda nuestro cuerpo y dónde queda además nuestra salud? Porque si nos pasamos metidos en una habitación de 4x4 con unas gafas o a lo mejor sin gafas, ¿no? Porque dicen que en un futuro no necesitaremos ni las gafas, de momento sí, conectados a una máquina, solamente moviéndonos para ir al baño, o ni siquiera, porque bueno, hoy en día hay dispositivos, ¿no? que permiten hacer nuestras necesidades sin movernos, ¿no? Cuando estamos en un hospital. O comer, ¿no? Que incluso están desarrollando formas para emular sabores y olores desde la Internet de las cosas. Todo esto se empieza a poner en cuestión, ¿no? Pero esto es algo que, aunque es un debate que podemos empezar a tener, no está aquí y está lejos de estar aquí. Es decir, el desarrollo de este tipo de universo virtual en el que funcionemos de esta manera se dice que no llegará hasta con un mínimo de 15 años, ¿no? Y esto lo dice la propia Facebook, que es la más interesada en promover esto del metaverso, y ya sabemos por qué, pues porque compró la empresa de estos dispositivos de realidad virtual, Oculus, y le salió bastante mal, perdió bastante dinero y ha dicho, hombre, tenemos que hacer un lavado de cara de la empresa y encima esto no ha salido bien, vamos a darle un impulso, ¿no? Y ahí se han sumado al carro pues otras empresas que estaban, estos gigantes digitales y otras empresas pues estaban perdiendo la velocidad de hacer dinero. No es que estuvieran perdiendo dinero, sino que no estaban haciendo tanto dinero como antes y pues es una nueva excusa pues para seguir multiplicando sus ingresos, ¿no? Pero más allá de esto también pues plantea estos retos de que el yo como un avatar, ¿no? Externalizar tu yo a un avatar y qué imagen te pones y cómo te identificas con eso y cómo te afecta cuando tienes un robo de identidad, ¿no? Porque claro, online esto es lo que puede pasar, te pueden quitar tu avatar y suplantar tu identidad, cosa que hoy en día, pues cada vez más por culpa de los llamados deepfakes, esas tecnologías de falsificación profunda, también se puede hacer que nos falsifican la voz o que hacen vídeos con nuestra cara o que ponen nuestra imagen en fotos. Pues todo esto plantea muchos problemas, ¿no? En términos de esa identidad, de cómo funcionar, de cómo podemos realizar operaciones en un mundo en el cual tenemos que garantizar de alguna manera que yo soy yo, ¿no? Y para eso pues están desarrollando muchas herramientas de identidad digital y de nuevo pues siempre con peligros y con riesgos, ¿no? Porque cualquier cosa conectada sin las... y además que en la mayoría de los casos no se ponen las salvaguardas suficientes, ¿no? En materia de protección, de ciberseguridad, de ciberresiliencia, pues tenemos también un problema, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que me podría enrollar mucho con esto, pero es un tema muy interesante, ¿no? Cómo afecta al sentido del yo, a la concepción del ser humano, a cómo nos relacionamos con los demás, a nuestra autoestima, autodeterminación, en fin. Bueno, siguen entrando preguntas. Quería comentar otra pregunta de una de las personas que nos están escuchando. Dice, ¿cómo podríamos garantizar que los algoritmos no arrastren los sesgos de género, además de la formación de las personas que los desarrollan en igualdad? En género, sí. ¿Cómo construyo como constructo cultural que limita a las mujeres? Sí, este es un tema que también lo trato en Error 404. No lo he comentado hoy porque me parece, y no estoy segura, creo que lo habrá tratado ya en la sesión que hubo aquí en este mismo escenario con Gemma Galdón, que ella es una experta tanto en privacidad como en diseño ético de algoritmos y contra discriminación algorítmica, y supongo que ya hablo de estos temas, pero ya que ha salido la pregunta, pues obviamente lo saco, ¿no? Porque es un tema grave, ¿no? Y bueno, y para quien a lo mejor pues no esté tan
tan al día, pues esos algoritmos, esas fórmulas matemáticas que rigen esas aplicaciones que usamos, esas aplicaciones conectadas y esos software, no tienen por qué ni siquiera estar conectados a veces, está demostrado pues, que lejos de ser perfecto, pues que asumen los sesgos y los prejuicios humanos presentes en el lenguaje del que aprenden, ¿no? Que automatizan las desigualdades ya preexistentes, que perpetúan la discriminación y obviamente entre la discriminación que ya conocemos, pues aparte de la de raza está la de género y que es muy predominante, ¿no? Y bueno, pues estos sistemas cada vez están más presentes en nuestras vidas, ¿no? Pues, porque con la llamada inteligencia artificial, pues cada vez más procesos están pasando por un programa informático y ha habido pues algunos casos bastante sonados en grandes empresas como Amazon. De nuevo, tengo que ponerla de ejemplo porque, no sé si Microsoft también, porque tenían un software, un programa para selección de personal y este programa, pues por defecto, descartaba a las mujeres como aptas para los puestos que estaban seleccionando porque ese programa pues estaba aprendiendo de qué tipo de perfil había entrado en ese tipo de puesto para el que estaban buscando a alguien de forma histórica, ya sea en esa empresa o en otras en general. ¿Y qué pasa? Que pues, de forma histórica la presencia del hombre en el trabajo en general, ¿no? Ha sido mucho más predominante y en puestos directivos pues muchísimo más, ¿no? Por tanto, el algoritmo entendía, como estos sistemas pues no son inteligentes, sino que van a base de patrones, entiende que ser mujer pues es una cualidad negativa para ese puesto. Entonces ya automáticamente las descartaba, ¿no? Y este tipo de errores pues se han dado en muchos otros casos, especialmente mujeres que además son negras, ¿no? Ya tenemos un doble factor de discriminación, pero sin entrar en mujer negra, sino simplemente mujer o persona mayor, mujer mayor también, otra doble discriminación. Pues se ha visto en muchos casos en Estados Unidos, que es donde más se ha investigado, no porque haya más casos, sino porque se ha investigado más, por eso conocemos más, de asignación incorrecta a ayudas a la dependencia y un largo etcétera, ¿no? Preguntaba acerca de soluciones, ya voy al tema, ¿no? Después de haber hecho esta introducción, esta contextualización. Bueno, pues sí, obviamente que la diversidad en el desarrollo de estas herramientas es clave porque hoy en día pues la mayoría de las personas que diseñan estos algoritmos, estos programas informáticos son hombres, ¿no? Y hay muchas cosas que se les pasan por alto y que no piensan y que además ha hecho que haya, pues, por ejemplo, muchos problemas en cuanto a aplicaciones médicas o a estudios científicos, que ya no me voy ni siquiera al desarrollo de aplicaciones, estudios científicos que solo usan pues modelos animales machos, que solo se basan en características del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay problemas en la parametrización de esos aspectos que son diferentes en la salud de las mujeres, ¿no? Y también, pues obviamente, en las aplicaciones y en el diseño de muchas herramientas, ¿no? Y aparte de esto, pues es muy importante las bases de datos que se usan para alimentar estas plataformas, o sea, la diversidad en los equipos, que ojo que también hay mujeres, o sea, la diversidad en un equipo tampoco te garantiza que vayas a tener una aplicación sin sesgo, porque las mujeres también tenemos sesgos y a veces contra nosotras mismas, ¿no? La diversidad de backgrounds, de trayectorias, de procedencias, todo eso también es muy importante. Pero las bases de datos son clave, las bases de datos que se usan para alimentar o para entrenar estos modelos, ¿no? De inteligencia artificial, se les llama modelos, y que van aprendiendo de esos datos históricos, pues claro, si los datos históricos tienen esos sesgos, pues van a aprenderlos, ¿no? Entonces, por eso, no solo es introducir datos más actualizados, ¿no? Por ejemplo, que no reflejen esos problemas, sino corregir los errores que hay. O sea, a veces el kit de la cuestión es también hacer las correcciones, ¿no? Y para eso pues está lo que cada vez se está hablando más y que en algún momento creo que será obligatorio, las auditorías de estos sistemas, ¿no? O sea, que por obligación haya que auditar cómo funcionan y si tienen sesgos o no contra cualquier tipo de colectivo. Y además,
y especialmente en lo público, que exista una obligatoriedad de decir en cualquier tipo de proceso cuándo se están usando estos sistemas automatizados para que las personas afectadas puedan entender, puedan exigir explicaciones de cómo esos modelos han llegado a un resultado para saber si les han discriminado o no, y además puedan reclamar en el caso de que piensen que esa decisión es injusta. Y en el ámbito público que haya registros públicos de algoritmos y que se sepa cuándo la administración pública está usando estos sistemas también, porque la administración pública también los usa, ¿no? Entonces, estas exigencias son importantes para, al menos, primero, desde el diseño, atajar estos problemas, pero cuando no se ha hecho desde el diseño, atajarlos después. Y de hecho creo que la Agencia Española de Protección de Datos tiene alguna guía, si no me equivoco, para auditoría algorítmica. Sí, exacto. Sí. Pues bueno, pues estas son algunas pinceladas, ¿no? En este sentido. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas, pero te voy a lanzar la última para no dilatarnos más. Muy bien. Mira, hay una pregunta que a mí que la he seleccionado yo personalmente. Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales garantiza el derecho a la educación digital y el derecho a la desconexión digital. Con relación a esto que se ha comentado antes, claro, ¿cómo un tutor de un menor que está enganchado a Internet va a educar digitalmente a su hijo, o cómo un profesional de la educación que está enganchado digitalmente a determinadas redes sociales puede trasladar esta educación a los menores? Y si habría alguna manera global de abordar la educación digital de los menores. Tenemos aquí para una tesis doctoral. Sí. Ya me gustaría a mí tener la respuesta a esta pregunta, ¿no? Hay algunas acciones pues muy obvias y una de ellas precisamente la incluye la pregunta, ¿no? Que es predicar con el ejemplo. Claro, si el ejemplo que estamos dando a los menores es que estamos todo el tiempo pegados al móvil, pues ellos lo van a replicar, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros... No tengo hijos, tengo un hermano muy pequeñito. Y me preocupa mucho esto, ¿no? Igualmente, pues con quienes somos profesores, aunque yo a los que doy clase ya son bastante mayores, por lo cual les va a dar igual lo que yo haga, pero darles el ejemplo en clase es clave, ¿no? Y también limitar el uso de ocio o lúdico, ¿no? De estas herramientas a, pues yo qué sé, cuando termines los deberes tienes una hora de plataformas digitales, ¿no? Este tipo de acuerdos, ¿no? En lo familiar y en clase me parece que también puede ser útil. A mí me parece que prohibir estos dispositivos, como ha hecho Francia, no es del todo la respuesta. Es verdad que la mera presencia del móvil ya distrae, y esto se ha demostrado, ¿no? El tenerlo ahí ya distrae, porque ya estás viendo ese elemento y te estás recordando que están pasando cosas ahí que te estás perdiendo, ¿no? Entonces ya tu atención está en otra cosa, no está en leer lo que tienes que leer, en hacer el ejercicio que tienes que hacer o en la explicación del profesor o la profesora. Pero frente a la prohibición yo incluso integraría de alguna forma, ¿no? Estos elementos para que no se vea como algo, porque encima es un objeto de deseo, ¿no? Cuanto más lo prohíbes, pues los jóvenes más lo van a desear, ¿no? Por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no tengo, a nivel global desde la educación, por supuesto, hay algo clave y se está haciendo en pequeña medida, pero no hay algo que sea sistemático, que es la alfabetización digital. Pero no solamente de los jóvenes. Y cuando hablo de alfabetización digital, hablo de que sean conocedores de cómo funcionan estas plataformas, de los riesgos de ciberataques, de suplantación de identidad, de cómo se pueden usar sus imágenes y sus datos. Y yo siempre me gusta contar el ejemplo de Instagram. Hubo un juicio hace unos meses, que un juez del Tribunal Superior de Justicia decidió que había una persona condenada por violación. Se había considerado probado que había violado a una chica y la sacaron de la cárcel a esta persona porque había un error de procedimiento que
no tuvieron en cuenta las fotos de Instagram que la chica había compartido en Instagram. O sea, salió de la cárcel no porque no hubiera violado a la chica, sino porque se habían equivocado al no admitir las fotos de Instagram. ¿Cuál es el mensaje? Cuidado con lo que publicas en Instagram, porque todo eso te puede jugar una mala pasada, ¿no? Y en este caso, pues eran unas fotos de la chica en ropa interior, en bikini, con algunas posados sexy que había compartido y que podían dañar su argumento de que ella estaba, o sea, lo había pasado muy mal después de la violación, porque creo que estas imágenes las compartió después, ¿no? En fin, este tipo de casos hay que contarlos, hay que hacerles conscientes de lo que pasa y también de qué pueden hacer cuando son acosados, ¿no? Y la EPD pues tiene herramientas para denunciar el acoso. Muy importante también pues que aprendan que es importante no retuitear y no redifundir las cosas que reciben, primero de acoso a otras personas, pero también en cuanto a bulos y desinformación, que no hemos hablado, de hecho no he hablado de desinformación, pero también es otro problema enorme. En fin, es que hay tantas cosas, ¿no? que me podría enrollar muchísimo aquí. Pues muchas gracias y damos paso a Mar si quiere intervenir, dado los problemas iniciales. Madre mía, el tema era cuando se cae internet, pues a mí se me ha caído la conexión, así que… No me digas. Sí, pero solo un ratito. Te he podido estar escuchando, Esther, y me ha encantado. O sea, suscribo totalmente lo de la prolongación del yo, todo lo que afecta. Desde luego es una de las prioridades de la agencia y es una cruzada personal mía. Todo lo que está afectando el uso compulsivo de internet y de las redes sociales a los adultos por un lado, pero sobre todo a la gente joven en un momento tan clave en el desarrollo cerebral como es ese. Sí. Y mañana tenemos precisamente una reunión, ahora mismo lo hemos convocado solo en el ámbito público, pero tenemos una reunión estratégica con Fiscalía, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, Delegación de Violencia de Género, el INTEF, la Dirección General de Telecomunicaciones, el Consejo General de Psicólogos y el Consejo General de Médicos para ver cómo entre todos podemos armar una estrategia para proteger esto, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una época en que cada vez aparentemente somos más libres, pero como tú bien has dicho, ese uso compulsivo de me estoy perdiendo algo, tengo que estar al día, que a veces estamos más fuera de nuestro eje, ¿no? Más conectados en lo exterior, pero mucho menos conectados con nosotros mismos, ¿no? Y yo quería pedirte, he visto el test de adicciones que has pasado, una de las cosas que queremos plantear, tanto a familias como a la comunidad educativa. Ahora acabamos de lanzar una campaña que ha tenido 300 millones de impactos, que me imagino que la conocerás, que es la guía que no viene con el móvil. Pero queremos dar un paso más y trabajar con expertos en salud mental, ¿no? ¿Qué pautas deberían saber los centros docentes y las familias en función de la edad por un uso responsable o qué consejos dar? Entonces vamos a acabar incorporando propuestas de expertos como tú y te tiendo por favor la mano para que todo lo que tú sientas desde tu experiencia que podamos hacer de utilidad, en lo que podamos hacer nosotros de plataforma, poderlo hacer, porque a mí hay una frase que me encanta, ¿no? Que podríamos darla para concluir el seminario, que es pagar con datos es pagar. Igual que bailar pegados es bailar, pues quizás sería el eslogan, ¿no? La gente se cree que por estar utilizando gratis una aplicación no pasa nada y es tremendo. Yo el otro día me di de alta en una app y cuando vi cómo querían captar la atención con mensajes continuos, activando la dopamina, ¿no? La hormona de la recompensa, dije, paso, me doy de baja, me están utilizando y lo único que voy a hacer es perder el tiempo, ¿no? Sí. Pero, como muy bien decías, si los padres y las madres o las tías, da igual, los adultos, no somos responsables de nuestro uso, es imposible que eso pase a la siguiente generación. Y a mí me preocupa qué sociedad estamos construyendo con la gente joven que está teniendo un smartphone desde los 8 años sin ningún tipo de control parental en el 80% de los casos. Y es una tremenda barbaridad, ¿no? Por lo que tú decías, desde la imagen de la mujer se accede al porno con 8 años. Sí. El tema de los algoritmos que lo estén diseñando fundamentalmente hombres, ¿no? Con todo el respeto, pero eso ya parte de un desequilibrio desde el diseño, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, darte las gracias y pedirte, por favor, sugerencias. Si hay alguna propuesta concreta que sientas
que podamos impulsar desde la agencia. Tienes todos nuestros mails de contactos y esta es una de las prioridades para este año para la agencia. Y el grupo de trabajo de mañana es muy potente. Si conseguimos incorporar propuestas de expertos, que estamos trabajando con investigadores de la universidad sobre test de adicciones, herramientas de diagnóstico, y si conseguimos sobre todo que esto se ponga encima de la mesa, tanto en los medios de comunicación, tú eres periodista, como en las políticas públicas por los gobiernos, pues será nuestra pequeña contribución a que el futuro sea un poquito más seguro, ¿no? Qué bien, me alegro mucho de que estéis trabajando en esto muy importante y ojalá que, desde luego, yo encantada de colaborar y de apoyar en todo lo que pueda. Sin duda. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias, Esther. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. En breve tendremos el siguiente, así que os iremos informando por la newsletter o la propia página web o nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta pronto.